Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Stephanie Mancilla. En el día de hoy, junto con mi compañera Liduvina Molina, hablaremos acerca de los dispositivos de medición. Los dispositivos de medición como apoyo a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas en Colombia. ¿Qué son los dispositivos de medición? Son un instrumento de medición, una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Características de los dispositivos de medición. Bueno, el equipo de medición debe tener características metrológicas que se requieran según la utilización propuesta. Entre esas características encontramos precisión, exactitud, intervalo, extensión, error por no linealidad, error por histeréresis, sensibilidad, respectividad o reproducibilidad, estabilidad, bando, tiempo muerto, resolución, impedancia de salida. Sabemos que entre estas características, precisión es el ajuste completo de un conjunto de valores que se obtienen de mediciones repetidas que corresponden a una magnitud de exactitud. Deben de tener el mínimo promedio de error. También mencionemos otra característica, intervalo. Son los límites en los cuales pueden variar las entradas de un transductor. Otra característica que les podría profundizar, por ejemplo, extensión. Sabemos que es el valor máximo de la entrada de menos de un valor mínimo. Equipos de medición de masa. Encontramos entre estos equipos lo que es la balanza, la cual sirve para el sector de comercio y producción. Esta también se utiliza ¿cómo se utiliza? Colocando el material que se quiere pesar en el centro del plato de la balanza. Al acabar el proceso de medida, retirar la carga del plato de la balanza, se pesa el recipiente idóneo que ha de contener a la muestra. Esto se llama tarar. Por otro lado, vemos lo que es el espectrómetro de masa. Este sirve para la medición de moléculas y se utiliza proyectando un haz de luz sobre la superficie, y un detector mide la cantidad de intensidad de luz que se refleja desde longitudes de ondas específicas del espectro visible. Aquí encontramos los equipos de medición del tiempo. Hablemos acerca del calendario. Este sirve para medir los días o meses, que no es cosa extraña. El cronómetro, vemos que sirve para medir milésimas de segundo. El reloj es para medir por hora, y este se utiliza en la esfera del reloj comparador. Hay dos manecillas. La de menor tamaño indica los milímetros y la mayor las centésimas de milímetros. Primero se mira la manecilla pequeña y luego la mayor del instrumento. También encontramos lo que es la datación radiométrica. Esta sirve para medir materiales como minerales, rocas y restos orgánicos. Los equipos de medición para la longitud. Aquí encontramos lo que es la cinta métrica o flexómetro, que sirve para medir. Equipos de medición para la longitud. Bueno, aquí podemos observar la cinta métrica o flexómetro. Esta sirve para medir longitudes
rectas o curvas. ¿Cómo se usa? Pues se apunta un punto láser rojo dado por el medidor de distancia láser a un objeto, como una pared, un poste, un gabinete o una tabla. Una vez que se dispara, la unidad para medir la distancia medida al punto rojo se muestra en la pantalla dentro de 0,5 segundos. Hablemos también acerca de la regla graduada. Bueno, una regla graduada sirve para la medición en un dibujo. Esta se utiliza desde donde comenzamos a medir dicho objeto. Esta será el origen, situar el número 0 de la regla en el origen. Orientar la regla correctamente y visualizar el punto final de la medición. Mirar en la regla con qué número coincide el punto final. Esta será la medición. Es decir que, en pocas palabras, esta regla graduada nos da un puntaje al momento de medir un objeto de un punto hacia otro punto. Hablemos también acerca de el vernier. Este sirve para hacer mediciones de exteriores, escalón, interiores y de profundidad. ¿Cómo se utiliza este? Bueno, durante la medición se toma la escala principal y se mueve el control deslizante con el pulgar para aferrar las mordazas externas grandes alrededor del objeto. Si presiona el deslizador con demasiada fuerza, las mordazas quedarán en ángulo, lo que impedirá una medición precisa. Hablemos también acerca del micrómetro. El micrómetro. Este sirve para medir el tamaño de los objetos encerrándolos. Ahora mencionemos el reloj comparador. Bueno, este reloj comparador sirve para medir formas y longitudes por medida diferencial. ¿Cómo se utiliza? Se coloca el reloj comparador en el soporte correspondiente y tocando con el palpador se localiza el punto más bajo, que se emplea como referencia. Luego, deslizando el reloj, se observa la variación de medida en los distintos puntos de la superficie. Hablemos acerca del interferómetro. Este sirve para medir longitudes con ondas de luz. ¿Cómo se utiliza? Para medir la longitud relativa de los brazos, un haz de luz láser es separado en dos. En la intersección de los dos brazos, la mitad de la luz del láser se transmite a un brazo, mientras que la segunda mitad se desvía al segundo brazo. Hablemos ahora del odómetro. Este sirve para contar kilómetros. Equipos de medición de ángulos. Goniómetro. Este sirve para medir ángulos. ¿Y cómo se utiliza? Pues se sujeta el brazo fijo del goniómetro a lo largo del elemento. A medir de esta forma podrás girar el brazo movible con absoluta seguridad. Extiende el elemento en su rango de movimiento. Mientras sujetas el goniómetro, se mueve el objeto tan hacia adelante o atrás como se pueda. El sextante. Este sirve para medir la separación angular de los objetos. Equipos de medición para temperatura. El termómetro. Este mide la temperatura y el pirómetro mide la temperatura de sustancias de contacto. ¿Cómo se utiliza el termómetro?
Este se utiliza para medir temperaturas a distancia. Tiene un rango de temperatura demasiado amplio que puede ir desde los 40 grados centígrados hasta los 4000 grados centígrados. Se emplea sobre todo para medir objetos o sustancias en movimiento o en lugares donde se requiera una medición sin contacto. Mi nombre es Lidwina Molina García y les voy a hablar acerca de los equipos de medición para presión. Dentro de estos equipos encontramos el barómetro y el manómetro. El barómetro está constituido por cápsulas metálicas de paredes delgadas en cuyo interior se ha hecho el vacío. Al aumentar la presión atmosférica actúa sobre las paredes y la aguja sube sobre un limbo graduado en milímetros. Al disminuir la presión, las cápsulas se dilatan y la aguja baja sobre el limbo. Manómetro. La manera de cómo funciona un manómetro depende bastante del instrumento que se utilice, puesto que cada uno de ellos tiene una forma de registrar la presión. Sin embargo, todos trabajan bajo el mismo principio físico, que es el del equilibrio hidrostático. Este se logra cuando un fluido ejerce una presión equilibrada respecto a la que es ejercida por la gravedad. Equipos de medición para la velocidad. Encontramos el velocímetro, el anemómetro y el tacómetro. Velocímetro. Dentro de la caja de cambios, el eje de salida contiene una rueda dentada que gira en simultáneo. Vinculado a esta rueda dentada e impulsado por ella hay un pequeño engranaje de piñón, el cual se enlaza con el cable del velocímetro a medida que gira el piñón. Impulsado por el eje de salida de la caja de engranaje hace que el cable gire con él. El anemómetro. Si bien existen diferentes tipos de anemómetros, los más comunes son los de cazoletas, que se componen de un piñón molino de 3 etapas, de 3 aspas con cazoletas en sus extremos. Estas son movidas por el viento y permiten calcular su intensidad a partir de la cantidad de vueltas por segundo. El anemómetro. Si bien existen el tacómetro, un tacómetro está formado por un dial, una aguja para indicar la lectura en tiempo real y unas marcas para identificar cuáles son los niveles seguros de velocidad y cuáles son aquellos que significan un peligro. En sus inicios, el tacómetro medía la fuerza centrifugada y no la fuerza lineal. Eran dispositivos mecánicos. Equipos de medición para electricidad. Dentro de estos equipos encontramos el electrómetro, amperímetro, ómetro, voltímetro, batímetros, wattmetro, multímetro, fuente de watts. Electrómetro. El funcionamiento del instrumento es muy sencillo. La pieza fina está aislada y atraviesa la carcasa por medio de un pasamuros de ebonita, terminando en el borne de medida. Para medir una diferencia de potencial respecto a tierra, se conecta este borne al potencial que se quiere determinar. Amperímetro. Los amperímetros de cuadro móvil constan de un imán fijo entre cuyos polos se encuentra una bobina móvil. Cuando la corriente que se mide pasa por la bobina, el campo magnético del imán fijo determina la aparición de un par de fuerzas que desplazan la bobina en proporción directa a la intensidad de la corriente. Voltímetro. El voltímetro consta de una resistencia muy alta, conformada por un hilo fino de muchas espiras que forman una bobina. Esto hace que al conectar el voltímetro
en paralelo al circuito, por el voltímetro circule la menor cantidad de corriente posible y no afecte el comportamiento del circuito, y al tener muchas espiras, la bobina se genera la fuerza necesaria para mover una aguja. Wattmetro. El funcionamiento se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Es sumamente seguro para el operador que realiza la medición, porque no es necesario un contacto directo con el circuito. Batímetro. Está compuesto por un sistema de bobinas que son las encargadas de establecer las mediciones. Dos de ellas son fijas y se conectan en series a un circuito eléctrico. Se denominan bobinas amperimétricas. Además, tienen otra móvil, también llamada bobina voltimétrica, la cual se instala en paralelo con el circuito. Tenemos los equipos de medición para volúmenes. Dentro de estos equipos encontramos la pipeta, la probeta, la bureta, el matraz aforado. La pipeta. Las pipetas permiten la transferencia de un volumen generalmente no mayor a 20 milímetros de un recipiente a otro de forma exacta. La función principal de la pipeta es medir la alícuota de un líquido con bastante precisión. Al mismo modo, junto a la pipeta se utiliza la propipeta. Probeta. Las probetas suelen ser graduadas, es decir, llevan grabada una escala por la parte exterior que permite medir un determinado volumen, aunque sin mucha exactitud. Cuando se requiere una mayor precisión, se recurren a otros instrumentos, por ejemplo la pipeta y la bureta. La bureta. La bureta de vidrio o convencional es un cilindro de vidrio alargado, graduado generalmente cada 0,1 milímetro, al cual se le ha añadido una llave de cierre. Esta permite el paso del fluido para medir volúmenes de líquidos con una precisión de hasta 2 cifras decimales. Tenemos los equipos de medición para peso. Dentro de estos equipos encontramos el dinamómetro, la báscula y el pluviómetro. Dinamómetro. El dispositivo tiene dos ganchos o anillas, uno en cada extremo. Los dinamómetros llevan marcada una escala en el cilindro hueco que rodea el muelle. Al coger peso o ejerce una fuerza sobre el gancho exterior, el pulso de este extremo se mueve sobre la escala exterior, indicando el valor de la fuerza. Báscula. La báscula con contrapeso actúa por medio de un mecanismo de palancas. Este mecanismo de palancas transforma la fuerza correspondiente al peso del objeto a medir en un momento de fuerza que se equilibra mediante el desplazamiento de un pilón a lo largo de una barra graduada donde se lee el peso de la masa. Pluviómetro. El pluviómetro manual es un indicador simple de la lluvia caída. Consiste en un recipiente cilíndrico, generalmente de plástico, con una escala graduada. La altura de agua que llena el recipiente es equivalente a la precipitación y se mide en milímetros. Otros equipos de medición de otras magnitudes. Dentro de estos equipos de medición encontramos el caudalímetro, colorímetro, espectroscopio, espectrómetro, contador Geiger, radiómetro de Nichols, sismógrafo, pH metro, heliómetro, luxómetro y sonómetro. El claudiómetro.
Principio de funcionamiento. Este tipo de caudalímetro consta de tubo de medida cónico graduado en posición vertical. El fluido circula a través del tubo, elevando al flotador hasta una posición con suficiente área libre para permitir el paso del fluido. Clorímetro. Un clorímetro es cualquier herramienta que identifique espacio de color y el matriz para medir el color de manera objetiva, basando en el paso de la luz a través de filtros que simulan la sensibilidad del ojo humano ante la luz. Espectroscopio. Su funcionamiento se comprende fácilmente a partir del esquema. El tubo A contiene la lente del observador de observación y el tubo B está destinado al paso de la luz que se pretende analizar. El espectroscopio se basa en que al calentar ciertas sustancias, por ejemplo, mediante la llama de un mechero, Bunsen emite luz. Espectrómetro. Un espectrómetro de masas puede medir la masa de una molécula solo después de convertir en un ion en fase gaseosa. Para ello imparte una carga eléctrica a las moléculas y convierte el flujo resultante en iones cargados eléctricamente en una corriente eléctrica proporcional que luego lee y un sistema de datos. Tenemos el sismógrafo. El sismógrafo opera con un principio de inercia a objetos estacionarios, como la pesa que aparece en la figura y que mantiene sin movimiento a menos que se le aplique una fuerza. Sin embargo, la masa tiende a mantenerse estacionaria, mientras la base y el tambor se mueven. Luxómetro. El luxómetro consta de dos partes: un fotorreceptor encargado de percibir la intensidad lumínica que se quiere medir y transformarla en energía eléctrica, la cual, luego de transportarla hacia el lector, parte de una fotorresistencia. Norma ISO 9001. Las organizaciones deben utilizar la información como prueba de aptitud para la utilización de los recursos y seguimientos y medición. Además, debe prestar atención a esto siendo más restrictivos que los resultados de la actividad de seguimiento y medición. Por otro lado, el requisito 17152 nos habla de la trazabilidad de las mediciones. Pueden ser necesarias para tener confianza de que los resultados de medición son válidos. Cuando se considere un requisito, debemos calibrar o verificar los equipos contra patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales, y en caso de que no exista, conversar información documentada de la base utilizada para su calibración o verificación. Por supuesto, el equipo que utilicemos debe identificarse y protegerse para continuar con las actividades de medición, y en caso de que por algún motivo los resultados de medición no sean válidos, se deben tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. A continuación haremos la comparación entre un voltímetro y un manómetro.
Voltímetro. El voltímetro es un instrumento que se utiliza para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Existen varios tipos de voltímetros según su funcionamiento, como los voltímetros electromagnéticos, electromecánicos, voltímetros digital, osciloscopio y potenciómetros. ¿De qué están hechos? Un voltímetro. Está compuesto de una resistencia muy alta, conformada por un hilo fino de muchas espiras que forman una bobina. Esto hace que al conectar el voltímetro en paralelo al circuito por el voltímetro circule la menor cantidad de corriente posible y no afecte el comportamiento del circuito. Y al tener muchas espiras, la bobina se genera la fuerza necesaria para mover una aguja. ¿Cuál es su valor o costo? El costo oscila entre los 10.000 a 30.000 pesos. ¿Cuál es su precisión? El voltímetro cuenta con selección de rango automática y tiene una precisión básica del 0,5%. Especificaciones técnicas: voltaje de alimentación, consumo de corriente, voltaje de medición, corriente de medición, resolución, periodo de refresco, color de display rojo, color de display rojo y azul, display de dígitos LED, dimensiones, agujero de montaje y peso. El manómetro. La función del manómetro es realizar la medición de la precisión de líquidos, los cuales pueden ser medidos en manómetros de un solo tubo o manómetros en forma de U. Cabe destacar que los manómetros de un solo tubo sirven exclusivamente para medir líquidos y no funcionan para gases. ¿De qué están hechos? Los manómetros mecánicos se fabrican con un tubo de bordo, diafragma, fuelle y elementos espirales, siendo diferentes según las necesidades. ¿Cuál es su valor o costo? Depende del tipo de manómetro, su costo oscila entre los 30 y 300.000 pesos. ¿Qué tan fácil resulta usarlos? Debe ser utilizados por personas que tengan conocimiento en este aparato, ya que al no darle el adecuado uso pueden sufrir graves lesiones tales como quemaduras o bien una ineficacia por causa de aceite, gases refrigerantes, etc. ¿Cuál es su precisión? La precisión es un porcentaje del valor de escala completa. Por lo tanto, un manómetro de 0/160 libras por pulgadas cuadradas con una precisión de escala completa de más o menos 1% significa que el manómetro tendrá una precisión de más o menos 1,6 libras por pulgadas cuadradas. ¿Qué especificaciones técnicas tiene? Un manómetro de precisión es un indicador analógico utilizado para medir la precisión de un gas o líquido, como agua, aceite o aire. A diferencia de los transductores de precisión tradicional, estos son dispositivos analógicos con un dial circular y un puntero accionado mecánicamente que ha estado en uso durante décadas. En conclusión, supongamos que estamos o que nos encontramos en el campo laboral de una empresa de construcción, la cual está expuesta a la exposición a niveles altos de ruido durante el trabajo, lo cual puede provocar daños auditivos.
El empleador, junto con el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deciden buscarle, una solución a dicha problemática. Para esto deciden medir los niveles del ruido con un sonómetro y un decibelímetro. Los sonómetros integradores pueden emplearse para todo tipo de ruidos y pueden medir varios parámetros simultáneamente: el nivel de presión sonora con promedio temporal, lento o rápido, nivel de presión sonora equivalente, e incluso ellos pueden medir el nivel de exposición sonoro. Por otro lado, el decibelímetro es un instrumento que permite medir el nivel de presión acústica expresado en decibeles. Este está diseñado para responder al sonido casi de la misma forma que el oído humano y proporcionar mediciones objetivas y reproducibles del nivel de presión acústica. ¿Cómo evaluar la presión sonora a nivel de los de los ruidos? Estos se dan cuenta de que los ruidos son muy altos y que estos con el tiempo podrían afectar la audición de los empleados. Para esto deciden darle una solución y utilizan equipos más silenciosos o un proceso distinto y menos ruidoso. Además, realizan controles técnicos para reducir el ruido de la máquina o proceso en su origen. Utilizan también pantallas, barreras, carcasas y materiales absorbentes para amortiguar el ruido que llega a las personas expuestas, y diseñan y disponen de un lugar de trabajo para crear puestos de trabajos más tranquilos, y limitan el tiempo que las personas pasan en las zonas ruidosas. Ahora, ¿por qué son importantes los equipos de medición? Pues los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Por ende, es muy importante que toda empresa utilice estos equipos. Muchísimas gracias por su atención y acompañarnos hasta este punto de nuestra charla acerca de los equipos de medición.